Buenos días, con el gusto de saludarles una vez más en en este nuevo video. Eh, Como parte última de lo que es un breve análisis, porque en realidad no fue un análisis así de profundidad ni mucho menos completo, hay muchas más dificultades de aprendizaje y trastornos de aprendizaje. Eh, Tendremos que hablar acerca de la importancia de la evaluación psicométrica en esta parte de los trastornos de aprendizaje. Es un tema bastante importante que debemos de considerar siempre. De manera habitual, cuando a lo mejor en nuestra práctica profesional se nos presenta un caso de trastorno de aprendizaje, tenemos que tener la habilidad necesaria para poder justamente hacer un diagnóstico certero. El diagnóstico es una parte importantísima del tratamiento de los trastornos de aprendizaje. ¿Y por qué es la parte más importante? Porque ciertamente todos los esfuerzos que hagamos con un equipo multidisciplinario en lo que es la intervención, pues tiene que ser resultado justamente de un proceso de diagnosis. Es decir, conocer cuáles son exactamente las situaciones, bueno, las condiciones más bien, bueno, situaciones y condiciones con las cuales nos llega el niño o el adulto o el joven, el adolescente a la consulta. No podemos partir ahora sí como si fuera una piñata, a lo mejor dando palos de ciego, así al ahí se va el aventón, sino tenemos que asumir una actitud bastante profesional en ese sentido, ¿sí? Ahora, esto de evaluar de manera inicial, pues puede ser lógicamente y es esencial también, y va a ser de hecho tema del siguiente video, lo que es la parte de la entrevista que se hace tanto con los padres de familia cuando es un niño, con el propio niño, obviamente cuando se trata de una intervención con un menor de edad, y o con el adolescente y adulto. En ese aspecto es importantísimo la función de la entrevista porque es la forma a través de la cual nos vamos a poder, ¿cómo decirlo? Nos vamos a poder hacer del conocimiento de la perspectiva de la situación de la persona. ¿Qué piensa el sujeto acerca de sí mismo? ¿Cómo vivencia el trastorno? ¿Cómo lo vive en la vida cotidiana, en la escuela, en las aulas de clase, ya sea virtuales o presenciales o híbridas como sea? ¿Cómo le va con esa situación? También generalmente tener un trastorno de aprendizaje de cualquier modalidad implica una alteración de la dinámica cotidiana habitual, en el sentido de que pues obviamente los padres de familia pues tienen que hacer esfuerzos mucho más focalizados, más ¿cómo decirlo? Más orientados justamente a tratar de hacer que el hijo, el menor o el adolescente o el joven pues de alguna manera pueda verse favorecido de un programa de intervención. Y esto implica, pues lógicamente, llevarlo con un especialista. O, más bien dicho, con un grupo de especialistas. Algo muy importante que tenemos que considerar dentro de esta perspectiva de tratamiento de trastornos de aprendizaje va a ser abandonar la idea de que solamente un especialista, sea psicólogo, sea psicopedagogo, sea pedagogo o docente, van a poder ser suficientes, uno nada más, para abordar de manera integral. Ese es un cliché, un mito que debemos de abandonar para tratar adecuadamente pues esta situación. Ok, ¿de qué vamos a hablar en este video? Pues a continuación de una breve contextualización de los trastornos de aprendizaje. Eh, una parte muy importante que tenemos que considerar también, y ya como población mexicana, es que toda la literatura que tenemos acerca de trastornos de aprendizaje no es nacional. Repito, no es nacional. Es justamente literatura, investigaciones que se han hecho principalmente en Estados Unidos, Europa, donde de repente España pues ha sido uno de los países, y también Francia, Europa y Francia, donde son unos países que generalmente tenemos un abordaje mucho más sofisticado
Y bueno, en el caso de España en específico, pues lógicamente es un país de habla hispana, lógicamente, por excelencia. Y pues eso no quiere decir que los criterios, las definiciones, las características de los trastornos citados por los autores de habla de origen español, pues sean 100% aplicables a la población y al contexto mexicano. Esto es básico cuando hablamos de una investigación, ¿no? El contexto siempre va a determinar justamente su aplicabilidad a una situación particular. Ahora, sin embargo, si es necesario tener, aun cuando sea una literatura ajena a la población nacional, pues tenemos que tener esa contextualización para poder operar. Algo esencial que siempre tenemos que buscar al momento de estar investigando, y yo en este momento quisiera comparar lo que es el proceso de diagnosis con una investigación, tenemos que partir de algo muy sencillo: definición conceptual y definición operacional. Esto es metodología de investigación básica, de la más básica, ¿no? ¿Qué es una definición conceptual? Pues justamente lo que dicen autores sobre la variable que estoy investigando. ¿Y cuál va a ser la variable que estoy investigando? La condición en la cual se presenta el menor de edad o el pacientito justamente en el momento de la evaluación. Y esa va a ser justamente lo que yo quiero hacer. Quiero hacer una investigación tal vez de corte cualitativo, porque es mixta en el sentido cualitativo, porque la voy a soportar en pruebas, pero también voy a implementar un procedimiento de evaluación, pues justamente cualitativa, perdón, porque voy a entrevistar a personas, a los pacientes, bueno, a los pacientes en sí mismos, a las familias, padres. Lógicamente se debe de incluir la evaluación para maestros, eso es algo pues indispensable y necesario. No podemos operar, no podemos hacer conjeturas de ningún tipo si no tenemos el punto de vista del maestro, del docente, del paciente que acude a la consulta. Ahora, en ese sentido entonces, pues vamos a partir entonces de lo que es la contextualización del trastorno de aprendizaje, algunas definiciones que vienen en un libro que con mucho gusto después lo comparto. Es el libro Psicometría y Evaluación de Robert Gregory, pues donde viene esta información. Lo voy a compartir en un rato más en la carpeta de Drive para que tengan acceso pues a esta información. Bien, entonces vamos a ver justamente definiciones, algunos conceptos que son importantes para empezar a abordar lo que es la evaluación dentro del contexto de problemas de aprendizaje. Y pues sobre todo, no tanto hablar de pruebas en este momento de forma específica, pero sí de manera general. Y vamos empezando entonces con la primera, que es una breve contextualización de trastornos de aprendizaje, donde, ok, bien, primero que nada tendríamos que partir de mediciones individuales a través de un instrumento estandarizado que van a ser comparadas con los baremos y normas de cada uno de esos instrumentos de medición que emplee. Dentro de esto va a formar parte muy importante la medición de la inteligencia a través de pruebas individuales. En este caso, habría que decir que una de las pruebas que tal vez goce de mayor difusión y popularidad son las escalas de Wechsler, tanto para preescolares, el WUPSI, para niños, que sería el WISC, y para adultos, que sería el WISE. Son las 3 escalas de Wechsler que hablan sobre la inteligencia. Y de hecho, el CI que se obtiene en este tipo de pruebas, pues va a ser fundamental. Sin embargo, no es el CI, independientemente de qué prueba se trate, de qué modalidad se trate, preescolares, escolares y adultos, no va a ser la única medida justamente que vamos a emplear para hacer el diagnóstico. Comentábamos en el tema de retraso o discapacidad intelectual, hablamos que justamente las pruebas de CI no son por sí mismas suficientes, sino que tiene que haber pues justamente una evaluación de la parte de adaptación social.
Pues eso mismo podemos aplicarlo sin ningún problema a lo que es la evaluación de los trastornos de aprendizaje. Ahora, también tendríamos que decir que este asunto de los trastornos de aprendizaje es hoy por hoy una de las áreas de mayor crecimiento y evolución continua, constante, dentro del aspecto de la evaluación psicométrica. Es decir, las pruebas que están surgiendo día con día, posiblemente el día de mañana o en X meses, en X tiempo, resulten obsoletas porque es un tema inacabado, ¿sí? Generalmente cada día se descubre algo nuevo, se hacen investigaciones nuevas, a lo mejor se cambian conceptos, se cambian definiciones, qué sé yo. Finalmente esto pues implica reconsiderar siempre los resultados o los parámetros arrojados en las pruebas en las pruebas psicométricas. Y obviamente esto da lugar a que la evaluación en los problemas de aprendizaje, en los trastornos de aprendizaje, sea algo bastante polémico. Sobre todo porque los detractores de la evaluación psicológica tienden mucho a señalar que, bueno, es que una simple prueba no va a ser suficiente para conocer la realidad de la persona. Ok, a estas personas se les podría decir que ciertamente, como ellos dicen, una sola prueba por sí misma no me sirve para nada. Y menos aún si no hago una entrevista o una serie de entrevistas, como ya decía, niños, padres, maestros, pacientes también en el caso de los niños, no nomás son niños siempre. Y por lo tanto, también una sola prueba, aparte de la entrevista, pues no va a ser como suficiente. Tendría que evaluar varios elementos, varios contextos, varios conceptos, no nada más lo que mide una prueba. Ok, puede ser que si aplico una prueba de dislexia, bueno, ok, me va a dar un resultado, un puntaje alto en lo que es dislexia. Ahí hablaríamos de validez de constructo, ¿sí? Validez de contenido. Pero pues también habría que entender que hablando de dislexia, pues son más cosas las que también se tienen que considerar, ¿sí? Ok. Siguiendo con el itinerario que marcamos en esta diapositiva, seguimos con la definición federal de Estados Unidos, por cierto, no México, repito, no es una definición federal mexicana, es una definición federal estadounidense, norteamericana, que nos dice lo siguiente: para hablar de trastornos de aprendizaje es un trastorno u alteración en uno o más de procesos psicológicos básicos implicados en tres áreas: comprensión o uso del lenguaje, ya sea hablado o escrito, pero que también se puede manifestar en una capacidad imperfecta para escuchar, hablar, leer, deletrear, escribir o realizar cálculos. Ahora, dice ahí la definición que es un trastorno de alteración en uno o más de los procesos psicológicos básicos. Aquí obviamente tendríamos que partir de una definición o una caracterización de cuáles son esos procesos psicológicos básicos. Ok, atención, memoria, razonamiento, pensamiento, abstracción, juicio, voluntad, son justamente procesos considerados, sensopercepción también, básicos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que saber, número uno, antes de empezar a aplicar pruebas a diestra y siniestra, tenemos que saber el constructo que evalúa el instrumento. Por ejemplo, un instrumento de dislexia me está evaluando, sí, dislexia, pero ¿qué era dislexia? Una dificultad, una incapacidad en la lectura o producción del lenguaje, ya sea hablado o escrito, y sobre todo leído, ¿sí? Pero tendremos que entender qué procesos psicológicos básicos tienen que ver con la dislexia. Eso es fundamental para poder entender justamente un trastorno del aprendizaje. Es decir, tenemos que conocer o tendríamos que conocer la parte normal para poder identificar la anormalidad o la irregularidad, ¿sí? Esta definición en Estados Unidos
incluye dentro de problemas de aprendizaje o trastornos de aprendizaje la existencia o presupone la existencia de una lesión cerebral donde no se sabe. Y algo muy importante, las pruebas psicométricas, ya sea objetivas o proyectivas, bueno, más bien serán las pruebas proyectivas, digo, las pruebas objetivas nada más, no son una medida fiable para determinar lesión cerebral. Posiblemente un poco más adelante revisemos dentro del curso pues lo que es la prueba gestáltica, la prueba gestáltica visomotora de Bender, una prueba que hoy por hoy se ha convertido en parte del repertorio básico para lo que son los psicólogos y los psicopedagogos, ¿sí? Porque evalúa justamente percepción visomotora. En la calificación para niños viene recurrentemente el término lesión cerebral. Pero, ojo, se está evaluando que la producción gráfica del niño evidencia una lesión cerebral, pero no se está diciendo dónde ni qué tan grave o qué tan leve sea. Para eso solamente se tendría que recurrir a una evaluación neurológica, no neuropsicológica, neurológica, a través de algún medio pues habitual, resonancia, electroencefalograma, tomografía, etcétera, ¿sí? Eso es algo que tiene que quedar bien claro. También se habla dentro de esta definición de justamente el término bastante ya en desuso, por cierto, que es la disfunción cerebral mínima. Si el concepto de lesión cerebral en esta definición era bastante ambiguo, el de disfunción cerebral mínima resulta todavía mucho más. ¿Por qué? Cada vez, de manera recurrente, cada vez que encontremos en una palabra de estas, como por ejemplo dislexia, disfasia, disortografía, discalculia, etcétera, etcétera, pues tenemos que entender que el prefijo dis significa que la función se tiene, pero ahora sí, valga la expresión, se tiene la función, pero no funciona adecuadamente, ¿sí? Aquí de repente a veces hablamos de no charcha, ¿no? No carbura bien, vaya. Son formas del lenguaje popular, lenguaje pues profano, ¿no? En ese sentido, la disfunción implica justamente que algo no funciona bien en el cerebro de la persona, pero a niveles mínimos. Bueno, esto de que no funciona bien, para empezar, es muy subjetivo. Número 2, lo de mínimo, tendríamos que preguntarle a un maestro, a unos padres de familia de un niño que tiene problemas de lectura, a ver qué tan mínimo es. Porque generalmente, pues, sabemos perfectamente que lo que es la cuestión cerebral se relaciona mucho con lo comportamental. Y pues un niño que tiene problemas de lectura o problemas de dislexia en ese sentido, en la clasificación anterior, pues lógicamente tiene alterado estos procesos y pues no es algo tan sencillo de decir así como, es algo mínimo, ¿no? Y bueno, también se va a considerar dentro de esto la dislexia y la afasia del desarrollo. Así como decíamos de la dis, que significa disfunción, cuando hablamos del prefijo a, seguido de fasia, lexia, por ejemplo, alexia, afasia, a lo mejor anartria, a lo mejor también acalculia. Se supone que el término a o el prefijo a implica que la función o la habilidad a la que se refiere la segunda palabra, fasia, lexia, calculia, se perdió. Y esta función se perdió ya sea por un accidente, ya sea por una lesión o por una enfermedad, ¿sí? No es lo mismo. La dislexia sí la tengo, pero funciona mal. En la afasia, no, bueno, o en este caso sería la alexia, la tenía, ahora sí, como decía un comentador deportivo, un comentarista deportivo, la tenía, la tuvo, era suya y ya no la tiene. Eso es lo que implica el término a, seguido de, en este caso, afasia, por ejemplo, alexia. Pero también tendríamos que considerar, aparte de esto, el nivel de desarrollo, y eso es esencial y es algo muy, muy importante, considerar el nivel de desarrollo de la persona, del paciente.
No podemos hablar de dislexia en un menor de 6 años, porque aún no domina completamente el proceso de lectura. Ok, posiblemente empiece a manifestar signos tal vez inequívocos de esta alteración, pero no podemos decir tal cual, ah, sí, el niño tiene dislexia, el niño de kinder, tercero de kinder, tiene dislexia, es disléxico. Uno, no podemos dar el término porque ya sería una cuestión de prejuicio cargado de valor, ¿sí? Dos, si cometemos la imprudencia de decírselo a la persona, a la familia del paciente, a los padres de familia en este caso, tendríamos que explicárselo. Y a veces no resulta tan fácil explicar un concepto que a lo mejor yo conozco al revés y al derecho, pero pues las personas no son expertos. Yo sí. Y tendría que cuidar mucho esa parte. También, en este caso, esta definición federal excluía, grave error, trastornos sensoriales, trastornos motores, trastornos emocionales, retraso mental, ahora llamada discapacidad intelectual, desventajas económicas, ambientales y culturales, bueno, culturales, ahí me sobra muy cultural. Ok, ¿por qué grave error? Cualquier niño que tenga, por ejemplo, em, una disminución de la capacidad visual o de la capacidad auditiva, claro que va a tener algún problema de aprendizaje, pero aquí habría que ver una cosa muy importante. Generalmente, con el uso de algún instrumento, algún dispositivo correctivo, tiende a mejorar el proceso y pues lógicamente ya tiende a nivelarse. En cuanto a trastornos motores, puede ser que, ok, el niño tenga algún tipo de discapacidad motora, pero esto generalmente no suele afectar, aunque no siempre, el aprendizaje en lo general. Es decir, puede ser que la producción gráfica, o sea, la producción grafológica de un niño con algún trastorno motor, pues sí resulte deficiente, pero a lo mejor en lo que es la parte de la conceptualización, en lo que es la parte de la comprensión, en lo que es la parte de la lectura, pues obviamente está intacta esta función. Por esa razón es que no se incluían. Sin embargo, sí tenemos que considerarlos, no desecharlos, tal vez no considerarlos como una causa inmediata, pero sí tenemos que considerar finalmente su existencia es relevante. Al igual el trastorno emocional. Ok, estaba leyendo ayer justamente parte del DSM-5. Eh, Están considerados como problemas o objeto de atención clínica, vivir en zona de pobreza, falta de servicios educativos, desavenencias familiares, un duelo. Por ejemplo, ahorita que tenemos esto de la pandemia, pues lógicamente familiares han muerto y pues posiblemente los padres de algún niño, él o bueno, el padre o la mamá de un niño, pues esto le va a afectar finalmente su aprendizaje. Obviamente sería un tratamiento completamente distinto. Y esto pues lo abordaría principalmente pues un psicoterapeuta, ¿no? No tanto un departamento psicopedagógico, sino de un psicoterapeuta. Retraso mental, ese queda completamente excluido de las capacidades de aprendizaje, del trastorno de aprendizaje. Puede ser que una persona tenga discapacidad intelectual más trastorno de aprendizaje, ¿sí? Ahora, pero no todos los niños que tienen retraso mental o discapacidad intelectual van a tener un trastorno de aprendizaje tal cual. Porque obviamente aquí queda excluido a lo mejor las características básicas de a pesar de los esfuerzos dirigidos. Sí va a haber ¿cómo decirlo? Una fluctuación en las capacidades de aprendizaje del niño, pero este niño que tiene discapacidad intelectual y que tiene un trastorno de aprendizaje, pues lógicamente cuando se le da la adecuada atención, pues lógicamente puede nivelarse al nivel madurativo que tenga en ese momento. Bueno, ya lo decíamos, lo económico, lo ambiental o lo cultural tiene también mucho que ver. Si resulta que el niño en cuestión no tiene dinero, vamos, la familia tiene dinero para comprarle, no sé, su juego de geometría,
su tablita de seno, coseno y tangente. Bueno, ya no es tan niño, a lo mejor sería un niño de secundaria. Un juego geométrico, un diccionario, qué sé yo, un libro de texto que tengan que comprar, etcétera. Pues obviamente puede manifestar ciertas fluctuaciones también en el proceso de aprendizaje. Pero obviamente, si tuviese una situación sociocultural, ambiental o económica diferente, obviamente se empareja. ¿Sí? Bien, esa es la definición federal. Ahora, ¿qué es lo que debemos demostrar entonces en un proceso de diagnosis de un trastorno de aprendizaje? Uno, que exista una discrepancia grave, no leve, no mínima, sino grave, entre la habilidad general de un sujeto, es decir, su inteligencia, y el nivel de aprovechamiento específico en cualquiera de las siguientes áreas, ya sea la expresión oral, la comprensión auditiva, lo que es la expresión escrita, la habilidad específica de lectura, la comprensión lectora y también lo que es el cálculo y razonamiento matemático. Es decir, al momento de evaluar al niño, tenemos que correlacionar su inteligencia con todas esas habilidades, ¿sí? Y tenemos que no nada más se correlacionan, sino que finalmente, ¿cómo decirlo? Cuantificarlas. Y por lo tanto, en este caso, pues lógicamente esta discrepancia es la culpable, por así decirlo, la que está generando esa dificultad en el aprendizaje normal del niño. Repito, expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, habilidad específica de lectura, comprensión de la misma y cálculo o razonamiento matemático. Independientemente de qué grado se trate, todos los niños tendrían que tener justamente estas habilidades, estas características, estas competencias para poder hablar de que tienen una habilidad de aprendizaje adecuada a su edad, a su grupo social también. Y cuando hay una discrepancia entre lo que el niño puede hacer y lo que en realidad hace, hablamos entonces justamente de un trastorno del aprendizaje. Y bueno, tenemos ahora a continuación otra idea muy importante, la discrepancia grave. Ok, lamentablemente el término discrepancia grave, severo, profundo, moderado, leve, que se usa mucho en el DSM-5, pues a veces como que cuesta trabajo entender a qué se refiere grave o qué tan grave tiene que ser para que sea considerado como grave, ¿no? Bueno, hablamos que en este término, de acuerdo con el autor Gregory, la discrepancia grave se define como una diferencia de una desviación estándar o más entre la inteligencia general y el aprovechamiento específico. Aquí sí, pues entonces en esto tendríamos que desempolvar tal vez un poquito nuestros conocimientos de estadística aplicada a la investigación para entender el concepto de desviación estándar, ¿sí? Y de hecho hay un error de ortografía, mea culpa, dice de una decisión y es desviación estándar. Ok, hay que recordar que vamos a evaluar a un niño con una prueba estandarizada, ¿sí? Ya sea la de inteligencia o la de aprovechamiento, ambas dos sí o sí tienen que estar estandarizadas. Y cuando hablamos de estandarización, pues hablamos justamente de una cuestión muy importante de obtener dentro del manual de la prueba baremos, tablas de comparación, tablas de conversión de puntuaciones naturales a puntuaciones estandarizadas. Y esas son las que vamos a usar para hacer el comparativo. Ahora, una desviación estándar sería justamente, bueno, obviamente se hace el cálculo de la desviación estándar, sería básicamente que la puntuación de un sujeto se desvía X número de veces de la media de 0, hablando de una curva de distribución normal. En este caso, hay una norma que nos dice que para CI la norma o promedio va a ser 100
y la desviación estándar va a ser de 15. Más de 15 en la comparación entre uno y otro da lugar a la sospecha de TEA o trastorno del aprendizaje. Bueno, ahorita vamos a hablarlo como TEA, pero ya en una sesión que tuvimos presencial, pues decíamos que de repente hay una confusión así como que terminológica, ¿no? TEA, trastorno del aprendizaje. Ahora, ok, si la media del CI es 100, significa que, y la desviación estándar va a ser 15, más menos 15, ok, si tiene para abajo 15, o sea 85, o para arriba 115, las dos cosas serían ya sospechosas de un problema de aprendizaje. Y bueno, aquí a lo mejor tendríamos que entender que, y esto creo que ya lo maneja a la perfección, la superdotación, o sea, un CI elevado a más de 100, es justamente también una discapacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño con CI elevado no va a aprender a la par que su grupo de edad, ¿sí? Va a tener características pues más superiores, ¿no? En ese sentido. Ahora, en ese sentido entonces también tenemos que ver la parte, lo más habitual, la parte de atrás. Es decir, 100 menos 15 sería 85. De 85 menos 15 serían, si no me falla la memoria, 70. 70 menos 15 serían, creo que son 55. Entonces, esto ya nos daría lugar a ubicar la inteligencia del niño justamente en un rango de anormalidad, ¿sí? Repito, esto es de estadística básica, tendríamos que justamente ser conscientes de esto, repito, desempolvar un poquito de nuestros conocimientos de estadística que tengamos, pues justamente para saber interpretar correctamente las puntuaciones, tanto la puntuación de un rango de CI, o sea, de lo que es el CI, como la puntuación de una prueba de aprovechamiento específico. Por último, tendríamos que decir lo siguiente, que bueno, como dice aquí la diapositiva, hasta aquí vamos bien, pero resulta que no siempre se van a satisfacer estos criterios de discrepancia severa. Es decir, es menos de una desviación estándar, pero como lo vivencia, pareciera que son más de 2 o más de 3. ¿Qué significa esto? Que justamente la medición estadística es importante para establecer un criterio de objetividad, pero que a nivel cualitativo, de repente, pues sí, el niño está funcionando a un nivel pues mucho más alterado, con una manifestación conductual más severa. Entonces, aquí pues siempre tendríamos que proceder con mucha cautela y justamente entender que la cuestión de la estadística sí es bien importante, pero también finalmente también tengo que basar mis observaciones o mis resultados, mi diagnóstico, vaya en pocas palabras, en función de la parte cualitativa, no únicamente la parte cuantitativa. Y eso es importante, ¿no? No podríamos hablar de un diagnóstico certero descartando lo cualitativo o lo cuantitativo. Es un error grave. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender esto, que a veces los criterios de discrepancia severa, estadísticamente hablando, de repente no son satisfechos, pero el nivel de funcionamiento del menor, pues sí deja ver o me hace pensar que es que o me di mal o si de plano no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, entender que finalmente es necesario también en su conjunto una evaluación integral del niño para obtener un nivel certero y preciso en la determinación de qué tanto tiene un trastorno de aprendizaje, qué tanto le afecta, ¿sí? Cómo se ha alterado su aprovechamiento. Ok, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Continuamos la próxima semana con este tema. Y igual, como siempre, cualquier duda, comentario o pregunta a través de los medios habituales, el grupo de WhatsApp, lo que es el comentarios en la plataforma o correo electrónico. Por mi parte es todo, agradecer la participación, la asistencia, el hecho que vean el video y pues nos vemos en la próxima semana. Cuídense mucho y seguimos en contacto.